Hola Javier, por fin ahí estamos. Transmitir con Javier. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien y ¿Todo tú? bien? Todo muy Tranqui, bien. esperándote. Me quise adelantar unos minutitos, pero me ganaste. No, 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 no. Es que me conecté y después como que se desenganchó, no sé qué pasó. Bueno, nos adelantamos unos 5 minutitos, pero no hay problema por eso. No, para ¿Cómo, nada. cómo estás? Muy bien, digamos, soportando el encierro. Sí, no es muy fácil de llevar esto ya hace un mes y contando. Sí, y contando. Y contando, Pero y va bueno, a seguir. No sé si parece querés que les que... gusta, Sí, parece te que les escucho. gusta demasiado. Parece que les gusta demasiado tenernos encerrados. Mira, por lo que estuve leyendo, al parecer, por lo menos acá en Cava, se está planeando extender un mes la cuarentena, así que está difícil. Sí. Sí, No yo sé si... digo, creo que hay cuestiones bastante más delicadas de fondo que vale la pena tratar. Digo, ahora cuando arranquemos la nota, la charla, eh, me parece que vale la pena discutir algunas cuestiones porque me parece que es mucho más profundo. No sé si lo hacen de ineptos o de modo intencionado, pero en el fondo lo están haciendo. Entonces, Tal cual, eh, digo, viste, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y además, encima me permito dudar de las buenas intenciones de esta gente. Y no solo, digamos, del oficialismo, de la oposición también. creo que somos muchos los que tenemos esa duda sobre a dónde quieren apuntar. No siempre podemos esperar lo mejor y creo que lo han demostrado durante muchísimos años de gobiernos del socialismo, así que eso queda clarísimo. Digamos, si las pruebas están al canto, digamos, con todo lo que ha pasado, su inflexibilidad para, como es, no reducir sus privilegios, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Tal cual. No sé si Así que querés que bueno. arranquemos ya o que esperemos un poquito más a que se vaya sumando No la sé qué hora gente. es, no sé qué hora es, en función de Y la hora, digamos. 57, 19:57, Todavía, tenemos tres todavía minutitos. falta un rato más. Esperemos, digamos, un poco más hasta que venga más gente. Y igual podemos seguir, o arranquemos a charlar y bueno, y charlamos. Sí, se va dando, viste, la charla. Bueno, yo quería más que nada arrancar pidiéndote a vos si podías hacer como una contextualización desde tu punto de vista de todo lo que está sucediendo en Argentina durante la cuarentena y en razón a eso, por ahí también apuntar a la primera pregunta que la he escuchado en otras entrevistas que vos has brindado, que hablas sobre una guerra civil y me gustaría que entres un poquito a explicar a qué te referís cuando hablas de eso. Sí, en realidad eso es cuando yo planteo esa situación, en rigor viene de todo un análisis previo, ¿no? O Ujú. sea, digo, porque la economía argentina ya venía bastante mal y después, o sea, se refuerza con el tema de la llegada del virus, ¿no? Pero Sí, si a vos te parece, yo arranco explicando cómo se analiza la economía en este contexto, muestro cómo funciona en países razonables, digo, y pues ahí podemos explicar la respuesta de política económica de Estados Unidos, después la de Francia, para poner en comparado cómo funciona el mundo normal, y dale, después ver por qué las herramientas esas no funcionan en Argentina, no están disponibles directamente, no es que no funcionan. perfecto. Y una vez que estamos ahí, empezamos a ver qué cosas está haciendo el gobierno y por qué eso podría derivar en un estallido social. El Muy primer bien, punto que hay que, el primer punto que hay que comprender es que en rigor el virus representa lo que se llama un shock de oferta negativa.
En general, la literatura, para mí, la sección de la literatura que mejor está preparada para dar respuesta a esto es lo que se conoce como la teoría de los ciclos reales, o también teoría de los ciclos de equilibrio. Lo que sucede es que en esa teoría en general solo se enfatizaban los shocks tecnológicos o, digamos, alguna cuestión vinculada al capital. Y para mí el marco analítico sirve, pero lo que hay que hacer es que poner un shock en lo que es la oferta de trabajo o en la cantidad de trabajo. Concretamente, porque eso no es trivial a los efectos de la recuperación. No es lo mismo que vos sufras un shock tecnológico adverso o que tengas, no sé, que se te rompió una máquina. ¿Entendés? Porque si vos se te rompe una máquina la tenés que reponer y para reponer tenés que invertir y para invertir tenés que tener ahorro. Claro. Entonces, esos procesos de recuperación de shocks externos negativos, externos quiero decir exógenos, no quise en ese sentido usar el externo. Eh, Básicamente, esos, vos tenés una caída del producto y demanda cierto tiempo la recuperación. En el caso del virus, lo que está haciendo es sacar gente del mercado laboral y en realidad pasada la pandemia, suponiendo que le demos el crédito a la existencia de la pandemia, lo que vos tenés es que la gente podría volver rápidamente a producir y Ujú. que si no se produce un daño en el sistema productivo por no afectar básicamente la cadena de pagos, entonces básicamente vos lo pasás rápido. Es decir que en el fondo, si bien es un shock muy importante, es un shock de índole transitorio. Claro. Cuando vos tenés una caída de los ingresos transitoria, vos no dejás de consumir. En realidad, vos mantenés tu mismo nivel de consumo que tenés siempre y lo que sucede en el momento que te cae el ingreso, vos en realidad lo que estás haciendo es contraer el ahorro. Cuando Claro. vos contraes el ahorro en una economía cerrada, el efecto es que sube la tasa de interés, esa sube la tasa de interés, reduce la demanda de dinero y esa caída en la demanda de dinero genera un salto en el nivel de precios. Ahora bien, cuando vos tenés una economía abierta, la situación es distinta porque en la medida que empieza a subir la tasa de interés, a vos te ingresan capitales. Entonces, lo que vende, tampoco cae la demanda de dinero, tampoco suben los precios y el único efecto colateral que tenés de esta situación es que te aumenta el déficit de cuenta corriente. Es decir, que una economía como Estados Unidos financia esto con endeudamiento externo. Y eso también es lo mismo que está pasando en Francia. O sea, digamos, eso es lo que... Pero para vos encontrarte frente a esta situación, vos lo que tenés es que claramente tenés que tener acceso al financiamiento externo, o sea, tenés que poder endeudarte. Es más, ahora sí voy a empezar a señalar las diferencias respecto a este shock a las políticas implementadas por Trump y por Francia, que vale la pena también, digamos, porque nosotros los libertarios vivimos haciendo un punto de la libertad, entonces no es Claro. trivial la estrategia que siguió, digamos, el gobierno de Estados Unidos que lo que ha hecho, digamos, el gobierno de Francia. Claro, esa es la idea, básicamente también tener otra mirada desde el punto liberal, de saber qué es lo que se podría hacer, qué están haciendo otros países, que probablemente se podría implementar acá en la Argentina y lograrse. Bueno, entonces, por eso hago este marco para mostrar el menú de política económica y qué después se puede hacer acá o no, porque ese esencialmente, como vos mencionás muy bien, Rebeca, ese es el punto central, ese es el argumento central por el cual, digamos, uno arranca con esta descripción. Entonces, digo, porque si vos empezás a responder con el mundo con las restricciones, no, perdona el término, pero no va a faltar el pelotudo, digo, que quiera hablar del caso sin restricciones. Entonces, Claro. digo, está comparando, digo, cualquier cosa. O sea, agua y aceite y además lo está queriendo mezclar. O sea,
lo que, digamos, yo diría en términos normales, diría un pelotudo. Digo, pero al margen de, Al digamos, margen de eso. de las cuestiones, digamos, de formas, a lo que quiero ir es que la respuesta de Estados Unidos es muy interesante porque hace un estímulo fiscal Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lo hace? Por un lado, baja impuestos a las empresas. Ujú, Es interesante porque como vos tenés un shock de oferta negativo sobre la oferta de la economía porque se te retira gente, lo que hace Trump es bajarle impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que las empresas puedan compensar, al menos parcialmente, de corto plazo, ¿sí?, este efecto negativo sobre la oferta por el retiro de personas del mercado de trabajo. claro, Obviamente que clarísimo. por una cuestión de velocidad eso no es instantáneo y tenés una pérdida. Y por otro lado, lo que vos tenés es que frente a la posibilidad de caída de la demanda como consecuencia del aumento del desempleo, lo que vos tenés es que Trump lo que hace es girarle un cheque a las personas, ¿sí? Le gira un cheque de $1.200 y hasta un máximo de $2.400 por familia. Ujú, ¿Por qué es importante esto o por qué es interesante esto? Porque de esa manera el americano que tuvo, digamos, la desgracia de caer en el desempleo y quedarse sin ingresos, va a tener ingresos, pero acá hay un elemento muy importante. Vos esos dólares que recibís, lo interesante es que podrías gastarlo en cualquier parte del mundo. ¿Me comprendés? sí, sí, En el fondo es lo que a la postre se va a terminar manifestando en el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos. Pero como todo el mundo, digamos, lo quiere financiar a Estados Unidos, eso no es un problema. ¿Por qué menciono esto? Porque si vos llevas un billete de $100 a Londres, en Inglaterra, digo, te lo van a aceptar. En cambio, si vos llevas pesos a Inglaterra, te van a meter y preso por ahí, estafador, de robar a la gente. Bueno, digo, exacto. O sea, entonces, eso es lo que le permite a Trump, digamos, hacer esta situación, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, fíjate que en el caso de Francia, bueno, y obviamente que una vez fíjate que el individuo que recibe ese dinero lo gasta en lo que se le da la gana, y hay otra cosa que también es muy importante, no solo que se le da la libertad de gastarlo en lo que quiere, sino que una vez que termina el programa, porque se terminó el desempleo, el programa se elimina. claro. Sí, eso es lo que tiene de Estados Unidos, si pone algún tipo de plan, llega un ciclo en el que se termina, no como acá en Argentina que son eternos y no se terminan Claro, nunca. exacto. Bueno, pero fíjate, por eso me gusta levantar este tema, porque cuando vos tomás el caso de Francia, ¿qué es lo que hace Francia? Francia es el gobierno el que decide en qué va a gastar el consumidor. Ujú, El gobierno de Francia decide qué es lo que le va a subsidiar a los individuos. Le dice, te pago la factura de esto, te pago la factura de esto, ¿me comprendés? sí, sí, Y eso se manifiesta como un aumento del gasto público. Pero es un gasto público que es ejecutado por los burócratas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez, digamos, primero que no respeta la libertad de los individuos de gastar el dinero en lo que quiera, sí ¿sí? sabremos nosotros de eso. Y en segundo lugar, genera un aumento del gasto público que una vez pasada la crisis, entra en lo que Friedman y Rose Director, o sea, su esposa, o sea, Rose Friedman, también conocida, se llama La tiranía del status quo, ¿no? Digamos, si Ujú, hay un libro que se llama La tiranía del status quo, el último capítulo se llama La tiranía del status quo, y ahí es donde Friedman y Rose Director presentan el triángulo de hierro. El triángulo de hierro se compone entre los políticos oportunistas, los burócratas que ejecutan los programas y los beneficiarios. ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que eso entra ahí, después vos no lo podés desarmar. De ahí que, básicamente, había una frase brillante de Friedman que decía, no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público. Por lo tanto, a la postre lo que va a terminar pasando es que
el gobierno de Francia va a terminar subiendo la presión impositiva. Entonces, fíjate que cuando termine este periodo, el gobierno de Francia termina con más gasto público, con más presión impositiva, y en un mundo que compite, donde los precios vos los podrías tomar prácticamente como dados, dada la tasa de interés, implica que los salarios reales tienen que ser menores. Ese es el primer punto. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto, es más, dado que no tiene la posibilidad de devaluar Francia, porque está en la Comunidad Económica Europea, puede que termine padeciendo un proceso de desempleo en la transición. O sea, eso del caso de Francia. En cambio, fíjate que de esto, digamos, Estados Unidos va a salir fortalecido porque el sector privado va a generar más ganancias, va a generar más ahorro, va a generar más inversión y como consecuencia de ello, digamos, va a tener más capital per cápita, mayores niveles de productividad, mayores salarios reales, con lo cual, a la postre, digamos, Estados Unidos va a salir mejor de esto. Ahora, eso es una de las cosas que pasan y además, o sea, evidentemente, terminado todo esto, el avance del sector público se termina, ¿no? Por ende, los salarios reales de los americanos van a ser más altos. Pero esto además después tuvo otro componente, que es un componente monetario. Básicamente cuando los individuos se asustan, es decir, se genera un fenómeno de aversión al riesgo. ¿Qué significa un aumento en la aversión al riesgo? Habrás escuchado muchas veces algo así como el flight to safety, el flight to quality, el flight to heaven, ¿sí? Sí, sí. Son todas descripciones que se utilizan en el mercado financiero y en el mercado, digamos, de los economistas para describir lo que se llaman switch de portafolios, cambio de portafolio. O Bueno, sea, al ahí ya no aumentar la sería tan aversión al experta riesgo, vos yo, pero pasás a sí, sí, demandar dólares y pasás a demandar títulos públicos del gobierno claro. norteamericano y vendés acciones, vendés bonos corporativos, vendés bonos de emergente y vendés los bonos basura, como por ejemplo Ujú. los bonos de Argentina. Eso lo que genera es un spread entre lo que es la tasa del bono del Treasury contra lo que es un bono corporativo, que induce a un derrumbe de la inversión, y al mismo tiempo cuando la gente se asusta, como demanda también más dinero, ¿qué es lo que pasa? Al demandar más dinero, si tu restricción de presupuesto está dada, inexorablemente tenés que consumir menos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno americano? En realidad ahora es la Reserva Federal. Digo, esto es algo, si bien no con la violencia de lo que fue el 2008, pero es el mismo tipo de fenómeno y es el mismo tipo de fenómeno que del 29-33, o sea, la Gran Depresión. O como lo llamó Friedman con Anna Jacobson Schwartz, la Gran Contracción. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? A la luz de lo que pasa en el mercado de bonos, baja la tasa de interés a cero. Al bajar la tasa de interés a cero, eso, digamos, hace que los bancos estén tentados a tomar ese dinero para ponérselo en el bolsillo a las personas. De modo tal que si vos querés demandar obtener más dinero en el bolsillo, no tenés que dejar de consumir. Y Claro. eso lo que hace es evitar una caída de la demanda agregada y evitás de esa manera que la economía entre en un loop recesivo. ¿Ok? Sí, sí. Bien, en el caso de Europa es bastante parecido y de hecho Christine Lagarde ahí estuvo rápida de reflejos y dejó en claro la similitud de este caso con lo que fue el caso del 2008. O sea que aparte lo hizo explícito, es decir que ahí, digamos, también, digamos, tenían bien claro para dónde ir en el plano monetario. Y fíjate que ahí la diferencia no es tan grande, la diferencia es que en un lado lo hace el propio Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, y en el otro caso lo hace el Banco Central Europeo. Entonces, la única gran diferencia tiene que ver con el tema de las libertades individuales, la instrumentación de la política fiscal y lo que eso implica a la postre en términos de salarios reales. Claro que Obviamente que básicamente cuanto serían más cosas que no se están intervencionista, dando digamos, acá. el gobierno, digamos, vas a terminar teniendo un salario real más bajo.
Y cuando vayas, digamos, a los que tienen, digamos, un marco de mayor libertad, no solo que, digamos, tenés los beneficios de la libertad, sino que además, o sea, vas a tener salarios reales más altos. O sea que, en el fondo, el modelo intervencionista de Francia lo único que hace es hundir más a Francia. Y lo aclaro porque es el modelo, digamos, por el cual, digamos, acá hay gente que delira y ama y no se dan cuenta que el nivel de PBI per cápita de Francia está muy lejos de los países de punta, por decirlo de alguna manera. No deja de ser un país desarrollado, tienen un nivel de vida muy alto, pero están estancados. Sí, digamos, o sea, no es trivial, o sea, no por nada Europa es la zona que menos crece del mundo, ¿no? O sea, digo, el TRIC está ahí y por eso muchos países han empezado a bajar la presión tributaria. Yo creo que fue muy aleccionador el caso de Irlanda. Irlanda era el país más miserable de Europa y básicamente emprendió un conjunto de reformas pro mercado y en un lapso de tiempo corto, hoy tiene un PBI per cápita más alto que el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, digo, no recuerdo me que tuvo parece una gran claro. crisis económica, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, obviamente resurgieron de forma totalmente diferente. Yo lo que quería ¿Para qué aprovechar, te escucho muy bajo, Rebeca? A ver ¿ahí me si es escuchás? un problema. A ver, ahí está. Ahí sí. A ver un Hola. poquito más fuerte te pido, por favor. ¿Me escuchás ahí? Te escucho, pero te escucho muy bajito. Que yo te escucho fuertísimo. Ah, ok, uy, perdón, pero Puede no sé ser, cómo. puede ser el volumen de tu teléfono. Si querés lo bajo un poco, a ver, ahí cómo escuchás. Yo te escucho bien. ¿Vos me Ahí me, escuchás? a mí me cuesta un poco escucharte, pero no importa, digo, sigamos. Puede ser la Ahora, señal. ok, ahora vamos al caso de Argentina, que me parece que es el caso relevante. Sí, justamente eso quería justo preguntarte y entrar en base a todo lo que vos estabas comentando ahora, con los análisis que has hecho, haciendo comparaciones de Estados Unidos, de Europa. Si es posible acá en Argentina, en base a las medidas que viene tomando el gobierno, que se dé una hiperinflación, tomando en cuenta que tienen precios cuidados, que evitan que la gente que produce ganancias en el país salga a trabajar, y es como una medida indefinida que no tiene un plazo de término. Bien, vamos por partes. Sí, sí, es posible y están dadas todas las condiciones para que haya una hiperinflación, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la política económica argentina. A ver, Argentina no puede hacer lo que hace Estados Unidos de endeudarse. A ver, Claramente no. Argentina tiene más de 4.000 puntos de riesgo país, en la punta corta tiene 65.000 de riesgo país. Claramente Argentina no dispone de endeudamiento, punto uno. Punto dos, tampoco dispone de política monetaria, porque la realidad es que, sí, imprimir puede, el tema es que nadie demanda el peso como moneda, por algo, digamos, Exactamente. hay control de capitales, por algo, digamos, tenés 17 precios distintos para el dólar, por ende, lo que te digo es, bueno, digo, Argentina no puede utilizar las herramientas que está utilizando Estados Unidos del endeudamiento y, digamos, de la emisión monetaria. Ahí es cuando vos ves que vale la pena hacer bien los deberes y llevar una política económica sana. ¿Por qué? Porque podrías tener todos estos mecanismos de amortiguación y no los tenés porque, digamos, somos los impresentables del barrio, por decirlo de alguna manera. Digo, aún peores que nuestros vecinos de América Latina, ni que Ujú. hablar contra Chile, ¿no? Digamos, o el nuevo enfoque que está teniendo Uruguay. Pero al margen de eso, fíjate que entonces en Argentina vos tenés el shock de oferta negativo, que básicamente, dado el que encontró el sistema de salud en offside, la cuarentena es una cuarentena de índole cavernícola, ¿no? O sea, porque si estuviéramos viviendo en la época de las cavernas y aparece una gripe como esta, básicamente, ¿qué harías? ¿Te encerraría? Bueno, eso es lo que hizo el gobierno. Nos encerró. Y cuanto más grande es el número de personas encerradas y cuanto más grande
el periodo de tiempo, bueno, eso muestra que el sistema de salud claramente estaba totalmente en offside. Probablemente mucho de esto tenga que ver con lo que pasa en La Matanza, o sea, en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno da por descontado que si esto entra de lleno con fuerza en La Matanza, le convierte, le genera un desastre electoral que no le va a permitir perpetuarse en el poder. Digo, ese, Claro. digo, parece ser uno de los mecanismos por los cuales, es más, el ministro de Salud intentó expropiar al sistema privado porque el 70% de las camas corresponden del sistema de salud argentino corresponden al sector privado. Que es algo que no Pero, dicen. digamos, ahora, al margen de eso, entonces vos tenés una contracción de oferta mucho más fuerte que la que se da en otros países del mundo. Además, el gobierno quiere combatir esto haciendo keynesianismo, estimulando la demanda. El gobierno de Macri dejó un déficit fiscal primario bien medido de 3 puntos del PBI. Digamos, el gobierno originalmente estaba hablando de un paquete fiscal de 3 puntos del PBI, o sea, con lo cual sería negativo en 6 puntos, y ahora parece que lo va a extender a 3 puntos más, con lo cual parece que están planeando un paquete fiscal, entonces que va a terminar implicando un déficit fiscal primario de 9 puntos del PBI. Si a eso le sumás que la actividad, por ejemplo, en marzo cayó 9%, cuando tomás los registros de lo que es la mitad de marzo hasta la mitad de abril, los números son verdaderamente estremecedores de los niveles de caída, digamos, podés llegar a ver niveles de caída en torno al 50% como si nada. Entonces, vos lo que tenés es una bruta contracción de oferta, una bruta expansión de la demanda. El financiamiento de la expansión de la demanda se hace con emisión monetaria de un dinero que la gente no quiere. Es decir, Claramente. la oferta monetaria está creciendo, ¿sí? Y la demanda de dinero está cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. A ver, Argentina debería haber entrado en default a mediados del 2018 y tener una hiper en ese año, y no lo tuvo porque tuvo el programa económico del fondo que no solo le dio el dinero para financiar el pago de deuda, sino que además le inyectó 15.000 millones de dólares al Banco Central, que sumado a 5.000 millones de dólares que pusieron en la corrida, el Banco Central durante el año 2018 vendió 20.000 millones de dólares. O sea, imagínate si no hubiera sacado todos esos pesos de la calle, el desastre inflacionario que hubiéramos tenido. Nosotros, de hecho, con Mariano Fernández y con Diego Giacomini, hicimos ese contrafáctico y te daba que de no venderse esa cantidad de dólares, la tasa de inflación hubiera estado en torno al 550%. Hoy, ¿cuál sería Bueno, el después, número que maneja el Banco Central en cuanto a reservas? hoy las de libre disponibilidad son 8.000 millones de dólares. Ujú. Esas son las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central. Porque te informa, digamos, 43.000, pero ahí tenés básicamente el swap chino, tenés los encajes, tenés plata de los organismos multilaterales. Entonces, no es mucho lo que tiene el Banco Central para responder frente a estas situaciones. Claro, para seguir sosteniendo la economía, claramente. Claro, entonces, digo, no es como, no sé, Brasil, ¿entendés? Que tiene una parva de reserva, entonces puede dejar fijo el tipo de cambio, emitir y perderlo contra reservas, o sea, no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, lo que vos tenés es que durante el 2019 el Banco Central, de hecho, no emitió prácticamente nada hasta octubre, y sin embargo seguía habiendo inflación. ¿Por qué? Porque estaba cayendo la demanda de dinero. Después, los últimos 3 meses del año, Macri puso en marcha la máquina de imprimir billetes, y en ese contexto lo que vos tenés es que cuando hoy mirás lo que creció la cantidad de dinero, si lo mirás contra el mismo mes del año anterior, venía al orden del 40%,
contra el mismo mes del año, discúlpame, en lo que va del año, ¿no? Contra Sí, diciembre. Si lo mirás contra el mismo mes del año anterior, estaba en torno al 90%. El otro día el Banco Central hizo una esterilización muy fuerte con pases, y que son colocaciones a un día, y ahora lo que están tratando de hacer es que los delirios de política fiscal que está tratando de llevar a cabo el imbécil de Martín Guzmán, quieren financiarse en el sistema financiero, o sea, colocarle bonos a los bancos. Con lo cual, lo que están haciendo es aprovecharse de la liquidez excedente que generó el sistema financiero, y a partir de esa liquidez excedente le van a llenar de porquería el balance a los bancos. Por lo tanto, ahora te encontrás también con una situación de extremada debilidad en los bancos si los vas a llenar de títulos públicos, ¿no? O sea, si claramente. vos le vas a poner en el activo títulos públicos y mirá, vos sos depositante y como contrapartida el activo de los bancos tiene plata prestada al gobierno, con lo cual, que además es papel pintado, porque la recaudación, ponele en marzo, creció 30%, o sea, 20 Ujú. puntos debajo de la inflación. El gasto público creció 70%, o sea, 20 puntos por encima de la inflación. Es decir, que vos tenés los números fiscales detonándose, que sumado a la caída de la actividad, la recaudación se te va a desplomar. Entonces, vos vas a tener un festival de emisión monetaria. Entonces, en algún momento la gente se va a dar cuenta que estás quebrando a los bancos y la gente, digamos, probablemente vaya a buscar su plata, y eso, digamos, o sea, disparará, digamos, también una otra fuente adicional de emisión monetaria, y bueno, o sea, Sería el entonces momento propicio, tanta emisión de dinero con caída de la demanda de dinero, en mi manual dice que eso es una hiperinflación. sería el Y momento para propicio para que se cambiara de modelo directamente, para que el gobierno implementara otras medidas. sí, yo creo que sí, que era un excelente momento para empezar a bajar impuestos y empezar a recortar gasto público inútil. Pero bueno, lo que vos ves es que el gobierno no está dispuesto a ceder un ápice en materia de gasto público y No. de privilegios. Bueno, Y así lo ha justamente, manifestado. Entonces el Estado, digamos, o el gobierno ha decidido hacer cero el ingreso de muchos de nosotros, mientras que ellos deciden que los de ellos no se tocan. El robo de ellos no se toca, los privilegios de casta de ellos no se tocan. Bueno, entonces eso implica un problema muy, muy grande, porque lo que no se dan cuenta es que ellos pueden gastar si reciben ingresos, si los ingresos los reciben, si cobran impuestos. Y si van a totalmente. destrozar al sector privado, bueno, se les va a complicar un poco cobrar impuestos. Y cuando uno ve la lógica de la cuarentena que estamos siguiendo y la persistencia con la que se sostiene, uno empieza a sospechar que el gobierno esté planeando la socialización de los medios de producción, para ponerlo así bien en terminología marxista, y básicamente, bueno, de hecho muchos de los soretes como Berkovich y esas mierdas humanas que tienen ahí dando vuelta, lo plantean abiertamente, de empezar a nacionalizar empresas. Y porque fíjate que le destruyen los ingresos a las empresas, los obligan a seguir pagando impuestos, Ujú. los obligan a mantener la nómina salarial, es decir, la cantidad de empleados y los salarios, y fíjate que le prometen una ayuda financiera, y la ayuda financiera todavía ni siquiera arrancó. Bueno, Por lo justamente yo tanto, quería apuntar a eso. No sé si has visto que en las redes sociales ha circulado bastante un video donde distintas personas, comerciantes, dueños de pymes, llaman a no pagar a una los rebelión impuestos. fiscal. Exactamente. ¿Qué opinión te merece esto?
digamos, a mí me parece fantástico, me encanta que la idea, que la gente empiece a reaccionar y lo que hay que entender es, mira, hay un libro maravilloso que publicó recientemente el doctor Ricardo Manuel Rojas, que se llama Los impuestos como delito de lesa humanidad. Ujú. Nosotros los liberales solo reconocemos tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la La propiedad y el propiedad, derecho sí. a la libertad. Ujú. Fíjate que tanto el asesinato por parte del Estado a los individuos o su esclavización son delitos de lesa humanidad. Fíjate que si el gobierno avanza sobre la propiedad privada y le quita el modo de sustentación a los individuos, eso constituye un delito de lesa humanidad, porque al quitarte la propiedad vos no tenés medio de sustentación y al no poder sustentarte te morís. Es decir, que en el fondo es un asesinato por la vía indirecta, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser un asesinato. Suena fuerte, pero si vos te pones a pensar, claramente hoy en día hay muchísimos comerciantes que les está costando no solo mantenerse a ellos y sus familias, sino si tienen empleados, pagarles es una locura. No Bueno, por llegan a eso te lo estoy cubrir. diciendo. Y la otra alternativa es que frente ya a tu imposibilidad de sustentarte, bueno, te conviertas en un esclavo del Estado, lo cual también constituye un delito de lesa humanidad. Entonces, pero bueno, digamos, pero a muchos les gusta esto porque claramente lo que va a hacer es, fíjate que están desangrando al sector privado porque lo dejan sin ingresos y les obligan a seguir pagando impuestos y los obligan a seguir pagando salarios y no pueden echar gente. Es muy interesante lo que pasó con el caso de Danica, ¿no? Había echado 5 personas, el gobierno ordenó reincorporar a esas 5 personas, entonces directamente la empresa decidió cerrar y dejó Cerrar, 150 sí. familias en la calle. Esta situación, digamos, a las mierdas de izquierda les encanta porque en realidad lo primero que hacen es expropiar el capital, capital que no saben generar. Por eso cuando vos vas a Cuba, digamos, la única forma de ver fotos lindas de la edificación de Cuba es yendo para el pasado. ¿Por qué? Porque destruyen el capital, se lo van comiendo, se lo van comiendo, porque como ellos creen que todo, digamos, creen en esa estupidez de la plusvalía y, digamos, de la teoría del valor trabajo y la teoría de la explotación, el capital no tiene retribución, por lo tanto el capital desaparece. Por eso, digamos, terminan siendo tan pobres, porque tienen una productividad paupérrima y Claro. consecuentemente tienen salarios pésimos y viven en la miseria, salvo los jerarcas comunistas. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, Argentina está entrando en una chavización de su economía muy acelerada y que, digamos, la pandemia hasta le puede abrir las puertas para implementar directamente el comunismo. Fíjate que Alberto Fernández en los recientes días abandonó el Mercosur y Sí, no es sí. casualidad. ¿Por qué? Porque tenés, digamos, a una persona de derecha como Bolsonaro, tenés, digamos, en Paraguay, digamos, un gobierno, digamos, que no se puede llamar liberal, pero, digamos, es una suerte de socialdemocracia market friendly, y, digamos, lo mismo ves en En Uruguay. Uruguay. Lo que pasa es que puesto en el prisma argentino parecen hiperliberales. A ver, acá creían que Macri era liberal, ¿no? Cuando en realidad Macri es un socialdemócrata, es decir, como el Partido Demócrata en Estados Unidos, pero la línea de Bernie Sanders, nada más que muchísimo más pelotudos, ¿no? Digamos, o Claro. sea, y En probablemente relación, más chorros. En relación a esto que nombraba justo Eh, del Mercosur, yo te quería preguntar, ¿cómo afecta esta suspensión? Porque de hecho es una suspensión la que hizo Alberto Fernández hasta que se eliminaran las negociaciones con Líbano, Corea del Sur y la India. ¿Cómo afecta a la Argentina?
en el plano No, económico. bueno, por eso Argentina va camino a cerrarse más, pero fíjate que además, digo, Alberto Fernández está muy activo en lo que tiene que ver con el Grupo Puebla. Sí, El Grupo Puebla es la continuación del Foro de San Pablo. La idea del Foro de San Pablo era instaurar la Unión Soviética Latinoamericana. Entonces, digamos, Menezes, él se junta con Lula, se junta con Dilma Rousseff, se junta con Maduro, se juntan con los opositores chilenos. Entonces, claramente, o sea, digamos, o con Zapatero, digamos, en España. Es decir, fíjate que te resulta, bueno, son muy amigos de los de Podemos. claro. Entonces, Cierran más fíjate la que, economía. ¿cómo? Van cerrando más la economía, o sea, cada vez es Claro, más van cerrando cerrada. más la economía y se van aliando, digamos, con los, ya ni siquiera, digamos, o sea, con los socialistas más duros. Ujú. Es decir, hay una clara intención, digamos, de hacer un giro grotesco hacia la izquierda y entonces, digamos, nosotros, lo que pasa que, a ver, también es cierto que nosotros en todo este desastre también vamos a tener una oportunidad, porque tal como te mencioné recién, Argentina, digamos, con el desastre fiscal y el desastre monetario, todo parece indicar que, digamos, la hiperinflación es cuestión de tiempo, digo, si no es este año, digo, como con el default, si no es este año, será el que viene, y si Argentina, no sé, reestructura la deuda, el problema lo patea para el 2023, pero tampoco va a poder pagar en el 2023 porque va a tener un déficit fiscal enorme y no está en los planes de este gobierno, digamos, ajustar. Entonces, en En ese relación a contexto, eso, ¿vos qué le recomendás a la gente? Que compre sí, por eso dólares. yo digo, por eso todavía te debo lo de la crisis social y el motivo de mi recomendación. Fíjate que vos tenés estímulo de la demanda, contracción de la oferta, agregada de bienes, lo Ujú. cual eso implica caída de la actividad, caída del empleo, caída de los salarios reales, sí, más pobres, más indigentes. Pero además, vos tenés una cuestión más que no es un tema menor. Vos tenés enfermos como Matías Culfas, como Cecilia Todesca, como Mercedes Marcó del Pont, Banoli, Guzmán o la señora Paula Español, Ujú. que proponen los controles de precios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirá, los controles de precios no funcionaron nunca en la historia, hay evidencia empírica desde el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, y nunca funcionaron, nunca lograron contener la inflación y lo único que generaron fue escasez y violencia. Digo, hay casos más emblemáticos en términos de violencia, no sé, el edicto de Diocleciano directamente a los que no cumplían los precios máximos los mataba. Ahora, fíjate esto, que es muy interesante porque en el caso de la señora Paula Español no los mata de modo directo, pero se parece bastante el efecto económico, ¿no? Porque básicamente cuando aparece un precio que no le gusta, que le parece a ella alto, porque como ella es omnisciente, omnipresente y omnipotente, puede saber cuáles son todos los precios de la economía en cada momento del tiempo, porque además conoce nuestras preferencias, conoce, digamos, nuestra restricción de presupuesto intertemporal, por lo tanto conoce nuestros ingresos presentes, futuros, nuestras riquezas, ¿sí? Cómo va a evolucionar la tecnología, cómo van a evolucionar nuestras preferencias, conoce, digamos, es más, toda la estructura de bienes de capital de la economía, conoce la tasa de referencia, como sabe todo eso la señora Paula Español, ella conoce el vector de precios relativo de la economía. Y Entonces, te cierra un negocio. claro, entonces cuando no es el que ella considera, te cierra un negocio. Interesante porque no solo que lo perjudica al dueño del negocio, sino que también perjudica a todas las personas que trabajan en ese negocio, que los deja sin trabajo. Y lo que es más grave, desaparece la oferta. Claro. Y fíjate esto, en el fondo la hiperinflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Ahora, si vos los bienes de la economía desaparecen,
a ver, es como que yo te dijera, mira, Rebeca, te voy a dar 100 millones de dólares. Y vos decís, ah, qué bueno. Y te digo, no, sí, bueno, pero esto va con que te subo a un cohete y te mando a Marte. Y te vas a querer matar, porque esos 100 millones de dólares en Marte no van a hacer nada. Claro, tenés una En condición. ese contexto, ¿qué quiere decir esto? Que vos por más que te tiren dinero desde el helicóptero, mirá, no podés hacer nada con ese dinero porque no tenés que comprar, entonces el poder adquisitivo de ese dinero es cero. Es decir, acá se empieza a desenmascarar la gran mentira keynesiana de, digamos, que vos podés crecer estimulando la demanda. No, mirá, vos no podés consumir si no producís antes. Claro. En ese contexto lo que sucede es que si vos la producción es cero y vos estás tirando papelito de colores, ¿cuánto puede comprar ese dinero? Nada, el poder adquisitivo Nada. es cero. ¿Qué quiere decir? Que los Estamos precios tienden a hablando, infinito. ¿Por qué? Porque desapareció la oferta. también hablamos de, Entonces, ¿cuál es el de un problema? El posible problema es que si en todo desabastecimiento, este ¿no? contexto vos además aplicás controles de precios, lo que va a pasar es que van a desaparecer los bienes. De hecho, fíjate que ya, digamos, hubo un reclamo por parte de los mayoristas diciendo, bueno, que si suben el precio, la señora Paula Español le cierra el local. Entonces, ¿qué pasa? No pueden reponer la mercadería. Entonces, Va a haber porque si lo faltantes, reponen, lo tienen que hacer a pérdida. Entonces no lo reponen. Entonces aparece la escasez. O sea, aparece exactamente, el desabastecimiento. Y ahora, entonces te empiezan a correr con la ley de abastecimiento. Digo, Diocleciano versión moderna. tal cual. Y por otra parte, días atrás estuve hablando con un profesor y economista muy importante, argentino, digo, no, no voy a revelar el nombre para que digo, no se infiera por dónde viene la información, No hay problema. pero me contó que, digamos, él tiene clientes en la isla de Tierra del Fuego y le contaban que, mirá, cuando arrancó esto, el faltante era 5% de insumos. Bueno, hoy el faltante es de 25%. Entonces, digo, estamos en un problema grave, la cadena de pagos se está destrozando. Pensá que en Estados Unidos la cuarentena estúpida que aplica Argentina, digamos, por ejemplo, podrían aguantar 25 días en promedio y una empresa, digamos, no sé, un restaurante 14. Ahora, digamos, Argentina tiene un sistema financiero ínfimo respecto al de Estados Unidos. Por lo tanto, Ujú. ya, digamos, la primer cuarentena fue dura y la verdad que dejar, y con una economía que tiene entre 30 y 40% de la gente en negro, digamos, los está directamente condenando al cadalso. Entonces, estás dejando sin ingreso a la gente, le tirás papelitos de colores, estás generando desabastecimiento y cuando vos haces eso, lo que va a pasar es que, digo, la gente se va a morir, se va a empezar a morir de hambre. Y cuando eso pase, digo, la gente no va a aceptar morirse de hambre o va a o va a aceptar que sus hijos se mueran de hambre. Entonces, en ese contexto, lo que va a terminar pasando es que la situación social se puede llegar a poner muy, muy complicada. O Muy sea, complicada. llegamos a un contexto en el que se puede dar un desabastecimiento por obviamente el aumento de los precios, que cierran locales, y esta guerra civil a la que vos haces referencia va encaminado a eso, pero yo quería saber si podías moverte más un poco al plano de lo social Bueno, pero y, digamos, o sea, ya digamos, el Estado se está generando sus fuerzas paramilitares, ¿no? claro, claro, Porque está liberando a los presos para justamente tener, digamos, la cámpora tener su propio ejército. a eso apuntaba, me ganaste de antemano, justamente te iba a preguntar cuál era tu opinión respecto a esto, y sabiendo que Alberto Fernández se escuda en la liberación de los presos en base a lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mirá, en general, digamos, todas esas cosas son prodelincuentes y va en contra de los honestos que se ganan la vida trabajando. Pero para mí tiene más que ver con una cuestión de que la cámpora tenga su brazo armado. Es un peligro. ¿En serio? No, lo que pasa es no solo pensándolo en el plano político, porque obviamente la organización que hubo de los motines entre todas los presos
Eso no fue espontáneo, Pero, estuvo pero totalmente ¿quiénes fueron organizado. sancionados por eso? Los policías. Los policías, heridos, Bueno, está sancionados claro, y digamos, o sea, presos. por eso digo, yo no descarto que frente a una revuelta, digamos, esta gente esté utilizando a esa gente como su brazo armado. Tal cual. Ya estamos acercándonos igual a la finalización. Vamos 50 minutos. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. De hecho, igualmente hay un montón que fueron tirando. Más de uno preguntó si recomendás que se vayan a Chile o a Uruguay. Bueno, Chile también está en jaque en este momento, ¿no? O sea, de hecho, la izquierda está poniendo mucho énfasis para tratar de voltear el orden económico chileno. Ujú. Había otra pregunta que decían si recomendás que compren dólares o que compren alimentos. Bueno, a la luz de lo que estoy contando en términos de desabastecimiento, es que yo básicamente sugerí que compren alimentos. De hecho, yo te hago una propuesta, Rebeca, hacé las compras del supermercado que venías haciendo y vas a ver que muchos productos ya no los vas a conseguir. Ya lo vi el mes pasado y obviamente gasté el doble y el triple de lo que venía gastando comprando lo mismo o incluso menos. Bueno, digo, Así que eso es y un no tema. están todos los productos. No, faltan, obviamente. Y me parece que Entonces, no. por eso yo sugiero enfáticamente que acumulen alimentos antes de que el quiebre de la cadena de pago sea tremendo. Es más, vos sabés que cuando se hace el raconto de los muertos causados por el comunismo, Ujú. una de las cosas que omiten es que durante los primeros años que se implementa el comunismo, murieron 30 millones de rusos de hambre. Es decir, Taimán no menor, porque se llevó puesta una gran proporción de la población de Rusia. Claro, obviamente, digamos, en el invierno soviético las cosas son bastante más complicadas. Cuando estos imbéciles empezaron con las pelotudeces de la reforma agraria y todas esas cosas, destruyeron el nivel de producción y mataron 30 millones de personas de hambre. Digo, eso digamos, es lo que permite llegar al número de 150 millones de seres humanos muertos a manos del comunismo. Pero entonces no descartaría tratar de acumular muchos alimentos. Es decir, después, digamos, o sea, una vez que acumulás para tener un buen tiempo, empezás digamos, a renovar el stock, por decirlo de alguna manera. Comprás Si podés, o sea, compráslo en línea con lo que consumís, ¿no? De modo tal que el stock no se te venza. claramente. Pero yo sinceramente no descarto que a la luz de los imbéciles de Culfas, Cecilia Todesca, Paula Español, Banoli, o sea, Alejandro Banoli, Martín Guzmán, digo, Mercedes Marcó del Pont, digo, con esos imbéciles que en realidad representan el pensamiento que ha hundido a la economía argentina y que de haber sido el país más rico del mundo hoy seamos 70 y en decadencia, yo no descartaría eh, los peores escenarios, o sea, el default, la hiperinflación, pobreza en el 75% y problemas graves en el abastecimiento y para conseguir alimentos y por algo, digamos, la camporonga se está armando, ¿no? Digamos, o sea, No tendríamos el mejor de los están, panoramas para Argentina en lo que va de este año y el siguiente, por lo que me decís. no, digamos, Argentina, digamos, o sea, lo único que puede pasar es que en el medio la crisis, la gente reconozca que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema y que los políticos son nuestros enemigos y que los principales enemigos de la libertad son los políticos y que, bueno,
están teniendo el sueño húmedo de Foucault en el libro Vigilar y Castigar, ¿no? Sí, Que es la forma como, digamos, el político le digita la vida a todos los seres humanos eh, desde el poder y desde el uso del aparato represivo del Estado. tal Fíjate cual. que ¿quién carajo es el gobierno para decir qué actividad es esencial o no? Bueno, Pero con convengamos esa que van también definición, armando sobre la marcha, porque no es que tienen un plan económico súper definido. no, 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 pero aparte, digamos, en esa definición de qué actividad es o no es esencial, es muy interesante porque puede hacer que algunas profesiones desaparezcan porque les resultan incómodas. ¿Como cuál? Si tendrías que dar un ejemplo. Y, por ejemplo, les pueden resultar incómodos los economistas. Entonces, lo mantiene como actividad no esencial y además usa a sus operadores políticos para callarlos públicamente. Bueno, Javier, ya nos estamos acercando al cierre. Estamos ahí clavados en los 56 minutos. Yo te quería preguntar, esto más que nada es de índole más personal, porque escuché en otra entrevista que habías comentado de que dejaste de enseñar en una universidad porque sufriste persecución ideológica. Y en base a esto yo quería saber si vos me podrías decir qué es lo que significa ser libertario para vos, la importancia que tiene en tu Mira, vida. la persecución ideológica sí existió, digamos, fue en la Universidad de Buenos Aires, fue algo instrumentado por Andrés López. Yo daba clases con Diego Giacomini y bueno, Diego puede contar mayores detalles porque yo, digamos, en función de cómo la veía, me parecía que eso no iba a terminar bien. Bueno, de hecho no terminó bien, pero Diego redireccionó la pelea de otro modo. Ujú. Eh, y por otra parte, digamos, ser liberal libertario es creer, digamos, en el individuo, ¿sí? Y la definición es la que siempre repito de nuestro mayor exponente del liberalismo de toda la historia argentina y probablemente de toda Latinoamérica también, y que claramente está, digamos, palmo a palmo, digamos, con Jesús Huerta de Soto, que es Alberto Venegas Lynch hijo, a quien tanto aprecio y le tengo un cariño enorme, que sostiene que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y, digamos, los libertarios somos dentro de esa familia, los liberales libertarios, somos quienes creemos más profundamente en el individuo, creemos en la libertad, consideramos que aquel que esté dispuesto a ceder parte de su libertad para tener un poquito de seguridad debajo del ala del Estado, o sea, no merece ni ser libre ni merece tener la seguridad. Obviamente hay distintas ramas, o sea, están los clásicos, están los minarquistas y están los anarcocapitalistas, o como dice también Alberto Venegas Hinchijo, el autogobierno, es decir, no creemos que alguien tenga la capacidad, digamos, para manejar nuestras vidas, creemos en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y básicamente eh, la libertad también conlleva, digamos, la responsabilidad de los actos de cada uno de nosotros. Me parece Totalmente. que cuando uno empieza a trabajar en esa idea, es imposible no estar enamorado de la libertad y cualquier avance que hay sobre la misma genera reacciones, digamos, airadas. Totalmente de acuerdo. Bueno, Javier, nos quedamos sin tiempo, 20 segundos si se corta. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo la predisposición, la buena voluntad de haberte copado con esta idea y de haber expresado tu punto de vista en la situación en la que estamos.
La verdad que, bueno, ha sido un verdadero placer hablar contigo, Rebeca. Es un placer también participar, digamos, en una actividad con